Vamos a la primera entrevista y hablábamos de la ciencia y de la no política que tiene este gobierno. Y no solo que no invierte, sino que parece que también se queda con recursos que envían los organismos internacionales. Esto es lo que están denunciando un grupo de becarios. Y para hablar de esto ya estamos en comunicación con Agustín Ormazábal. Él es doctor en Ciencia y Tecnología, abocado a la biofísica teórica, es licenciado en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal, Agustín? Aquí Fernando Sibeire, todo el equipo de Verdades Afiladas te saluda. Muy buenos días. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Te saludo a vos, a todo el equipo y a la audiencia que está escuchando en este momento. ¿Me escuchan bien por ahí? Perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, contamos un poco qué es lo que está sucediendo. Ustedes están denunciando que los organismos internacionales enviaron 53 millones de dólares a la agencia I+D+I, ¿no? Que está... Así es. Bueno, contanos un Sí, poco qué hace esta agencia y cómo se financia. perfecto. Me parece un muy buen punto de inicio ese, porque quizás hay otras instituciones del sector científico-tecnológico de Argentina que son más conocidas de nombre, pero ciertamente la agencia es una de las principales instituciones de financiamiento para la función CIT de prácticamente todo el sistema. Por lo tanto, esto que vos estás comentando y que ahora te voy a pasar a comentar un poco más, básicamente afecta a la ciencia y a la tecnología de nuestro país en su conjunto y no únicamente a quienes trabajamos en la agencia. En concreto, lo que ocurre es que el 80% de los recursos que administra la agencia para el financiamiento tanto de proyectos como de recursos humanos no provienen, como dirían en la jerga, de los contribuyentes, no es con la tuya, sino Claro. que provienen de organismos internacionales, particularmente instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Respecto a este último, es uno de los que a su vez financian tanto los proyectos como los pagos de los recursos humanos, son un poco de alguna manera los que fundan ese mecanismo de financiamiento del sector, y hasta lo que nosotros sabemos, tanto desde esa institución como del Banco Mundial y del BID, se depositaron un total de 53 millones de dólares, y esto, hago un paréntesis acá, es una estimación de mínima, porque hay ciertos desembolsos que no fueron auditados y que por lo tanto podrían incluso ser más, y que sin embargo no se están ejecutando en el sector científico-tecnológico, lo cual tiene dos consecuencias inmediatas. La primera de ellas es lo que vos decís, un desfinanciamiento deliberado del sector que a su vez tiene consecuencias sobre los recursos humanos, que si querés ahora comentamos un poco también, porque se trata de personas básicamente que pierden su trabajo sobre la base de este nivel de subejecución presupuestaria, pero por otro lado deja a nuestro país susceptible a tener que pagar sanciones por no ejecutar esos fondos, porque esos fondos provienen de acuerdos bilaterales entre nuestro país y esas instituciones. Por lo tanto, si no se pagan, si no se ejecutan, si no se usan para aquellos que fueron administrados, no solo el país debe devolver esos fondos, sino que además debe aplicar sanciones. Esto es, lisa y llanamente, un capricho, porque no Claro. son fondos que el Tesoro tenga que disponer para poder financiar a la ciencia, sino que vienen de afuera, dicho de otra manera, incorporan dólares al país, y sin embargo no los estamos ejecutando y sobre la base de eso nos vemos en la situación de quizás tener que pagar sanciones. No, la verdad que es grave lo que estás comentando porque, bueno, ellos hablan de la motosierra y de la poda de distintos presupuestos, en especial en áreas educativas, de salud, de ciencia. Pero lo que estás comentando es doblemente grave porque ni siquiera son recursos propios, o sea, son recursos que ya Exactamente. recibieron. Ahora, ustedes tienen ya chequeado que esos fondos llegaron a la Argentina. Por supuesto, porque de hecho esa afirmación, y es muy importante tu pregunta, no surge de una estimación en el aire, sino que tenemos toda la documentación de las auditorías que básicamente se ejercieron sobre esas instituciones, donde se da cuenta de los niveles de subejecución. Esto, por supuesto, te lo puedo remitir una vez terminada la conversación para que puedan ustedes por sus propios medios también ver esta documentación. Se trata de documentación oficial de la AFN e incluso de empresas de auditorías externas y que dan cuenta de que el dinero fue depositado al Banco Central y que sin embargo no fue utilizado para aquello para lo que se destina, que es la función ciencia y tecnología. ¿Para qué se está destinando entonces? La verdad es que no lo sabemos, pero déjame hacerte un paréntesis acá.
Argentina está llegando al mínimo histórico en inversión en ciencia y tecnología. Actualmente se está destinando alrededor del 0,15% del PBI. Y en ese sentido, hagamos un ejercicio entre quienes estamos hablando ahora y las personas que nos están escuchando y pensemos en 3 países a los que canónicamente entendemos como desarrollados. Te digo más, 3 países contra los cuales gobiernos como este y discursos como el de Milei nos comparan permanentemente. Y fijémonos cuánto invierten de su PBI esos países en ciencia y tecnología. Vamos a ver que Argentina no solo está muy por debajo de esas inversiones, sino que incluso estamos por debajo de la inversión promedio mundial en materia científico-tecnológica. Y esto, a su vez, tiene un tremendo impacto sobre los recursos humanos. Se estima que alrededor de 3.600 puestos de trabajo se perdieron desde que inició la gestión de Milei en el sector científico-tecnológico, 1.300 que son del CONICET. En el caso de la agencia, que es donde yo trabajo y que te comentaba antes que es una de las principales instituciones financiadoras de la ciencia en Argentina, la semana pasada nos encontramos con que había más de una veintena de compañeros y compañeras que no estaban cobrando y 9 habían sido formalmente despedidos pese a tener becas que se terminaban en febrero, en marzo, en abril, personas que en muchos casos incluso estaban teniendo extensiones de su doctorado por haber trabajado durante la pandemia o incluso por licencias por maternidad. Es de una crueldad enorme, sobre todo teniendo en cuenta que a muchos de esos compañeros no se les notificó oficialmente del despido. Se enteraron por nosotros, se enteraron porque nosotros recibimos la resolución. Imagínense lo que es contar con ese dinero para pagar el alquiler y de repente darte cuenta a través de trascendidos de compañeros y compañeras que fuiste despedido. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento, además de que obviamente se cesaron 166 extensiones de becas, es decir, 166 personas que estaban trabajando en el sector científico-tecnológico, en su mayoría de la agencia, no van a poder terminar su doctorado, lo cual a su vez es un despilfarro en términos de que el Estado ya invirtió en 3 de los 5 años de formación que implica el doctorado y decide no invertir en los últimos 2, que es donde básicamente se consolida el trabajo ya hecho, ¿no? Claro. Este es el marco de desinversión que estamos viviendo en este momento, que por supuesto tiene un fuerte tinte ideológico. Claro. Sí, eso desde ya. ¿Cuántos científicos son los que dependen del financiamiento de la agencia? Si Bien, es una gran pregunta porque obviamente la ciencia no se puede ejercer únicamente con las personas que tienen el rol de becario o de investigadores, ¿no? Además están las personas que forman parte del personal administrativo y sin los cuales sería imposible ejercer nuestro trabajo. En ese sentido, entre becarios seremos unas 1.100 personas, pero si sumamos al personal administrativo y a otras personas que hacen tareas de apoyo, estamos alrededor de las 1.500 personas. Por lo tanto, estamos hablando de mucha gente. De todas maneras, insisto en que cortar los caudales de financiamiento de la agencia afecta a todo el entramado científico-tecnológico porque instituciones como el CONICET o institutos universitarios también reciben fondos de la agencia para poder hacer sus investigaciones. Dicho de otra manera, si el supuesto DNU que estamos esperando en este momento no disuelve al CONICET, pero disuelve a la agencia, lo que va a pasar es que vamos a tener recursos humanos, investigadores y becarios y becarias del CONICET que no van a tener dinero para comprar insumos que les permitan continuar con sus investigaciones, porque ese dinero proviene precisamente de la agencia, e insisto con esto, en su mayor parte no depende de recursos del Estado, sino de dinero que organismos internacionales comprometen para esta función y que sin embargo no sabemos dónde están. Solo sabemos que fueron depositados en el Banco Central, 53 millones de dólares. Ese es el dato que nos tiene que quedar de esta conversación. Absolutamente. Bueno, lo que decía respecto a lo ideológico, bueno, basta recordar que hace unos días el gobierno anunció que se iba de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Qué justificación tiene eso, más allá de un tinte ideológico anticientífico, ¿no? Que me parece que es lo que distingue a este gobierno. Por supuesto. Incluso yo creo, y esto es una valoración absolutamente personal, que tiene que ver con que ellos son tan conscientes como somos nosotros
de que la ciencia es transformadora de la realidad, de que la ciencia es condición de posibilidad para tener un futuro mejor. Y evidentemente eso que nosotros valoramos de la ciencia es precisamente lo que a ellos les asusta. Totalmente. No, porque aparte ustedes hablan del desarrollo tecnológico y el gobierno tiene como una apuesta en el tema de la inteligencia artificial, pero parece que lo único que le Sí. interesa es que venga la inteligencia artificial, la de Elon Musk y las que vengan de los países de afuera. No le interesa el desarrollo propio, ¿no? No le Por interesa. supuesto, mira, en ese sentido te hago una acotación que quizás tiene más que ver con mi tema de investigación en particular, pero que seguramente es el caso de muchos compañeros y compañeras. Yo hago uso de herramientas basadas en inteligencia artificial para intentar desarrollar métodos de diagnóstico para enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva, y eso también tiene que ver con cuál es la estrategia de un país, ¿no? Porque a eso que vos acotás al respecto del desarrollo de inteligencia artificial, me parece que le cabe la pregunta de ¿para qué la queremos esa inteligencia artificial? Claro. Ahí déjame hacer una mención también para solidarizarme con compañeros de otras áreas que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades, que también son víctimas de discursos puntuales de este gobierno, y que ciertamente, ¿qué desarrollo tecnológico podemos pretender para este país si no conocemos cuál es la sociedad frente a la cual vamos a otorgar esas ventajas tecnológicas? Dicho de otra manera, ¿qué tecnología queremos desarrollar sin saber cuáles son las necesidades de la sociedad? Bueno, las ciencias humanas y las sociales son profundamente importantes para esto. No solamente por una cuestión de cómo nos desarrollan como sociedad y culturalmente, sino también por cómo logran caracterizar a una sociedad frente a la cual yo creo que la ciencia se debe y que debe ser dadora de respuesta. Ujú. Perfecto, Agustín Ormazábal, doctor en Ciencia y Tecnología, te agradecemos mucho y vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que ocurra con esta agencia de investigación y desarrollo tecnológico. Te mandamos un saludo. Un muy fuerte abrazo y gracias por la cobertura. Hasta luego.